Los saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga. Estamos contentos de poder acercarnos a ustedes por medio de este medio oficial donde compartimos y estamos compartiendo alabanzas, testimonios, mensajes, enseñanzas bíblicas y agradecerle a Dios, hermanos, por esta oportunidad que a pesar de tanto tiempo que no nos vemos, por todas las exigencias y las reglamentaciones que a nivel nacional, provincial, municipal tenemos, y que la Biblia nos enseña a estar sujeto y a poder obedecer las leyes terrenales. Agradecemos a Dios, hermanos, por esta oportunidad, más que contentos, y nuestro deseo de que todos ustedes, nuestros hermanos, la familia, en Cristo Jesús, estén bien, gozando de la bendición de Dios. Por eso, hermanos, agradecimiento en mi corazón también por allegarme a nuestros hermanos pastores, que en distintos lugares también, amén, con su respectivo pueblo, iglesia, estamos dando cumplimiento, amén, a las reglamentaciones, las exigencias que hoy estamos teniendo, y creo que esto también es motivo de bendición para nuestra vida. Hermanos, quería compartir una palabra, y sabiendo, hermanos, que la Biblia nos enseña y nos manda que podamos alentarnos los unos a los otros. Y qué mejor que a través de la palabra nosotros podamos ser alimentados, podamos ser fortalecidos por el Señor. Si bien todo lo que nosotros podemos ver a través de la palabra, hermanos, podemos ver que siempre, desde el comienzo hasta el día de hoy, siempre las fallas fueron humanas y que siempre estuvo esa contradicción con el hombre, con Dios. Pero a través de la palabra nosotros podemos sentir y podemos reflejarnos, y a la vez podemos entender que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Entonces, todo lo que podamos compartir en la palabra del Señor, siempre con el anhelo y el deseo de que Dios nos enseñe y nos hable, ha de traer el alimento y ha de traer la sustancia y lo que necesitamos para vivir una vida agradable y una vida de bendición bajo la misericordia y a través del poder de la palabra de Dios. En este día quería compartir una palabra que hay en mi corazón y amén de que, bueno, hoy no nos estamos congregando, no podemos juntarnos para poder tener la posibilidad de poder cantar juntos, poder compartir una alabanza, poder compartir testimonio o todos juntos poder escuchar en la iglesia una palabra, pero sí sabemos que Dios está. Dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando nos levantamos y nos vemos reflejados y la palabra de Dios es la que nos alienta, nos edifica, a través de la oración podemos sentir la fortaleza del Señor. Entonces, hermano, quería compartir una palabra con todos ustedes para que a través de este momento que estamos viviendo, que este momento difícil, que para muchos y para todos, mejor dicho, no estamos acostumbrados, pero sí sabemos que tenemos a dónde acudir, sabemos en dónde está nuestros recursos, nuestro descanso y está nuestra fortaleza. Por eso quería compartir una palabra y mirando en todos los tiempos de la Biblia nos deja una enseñanza. Y la Biblia dice que, hermano, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Quería compartir un pasaje en el profeta Isaías. Profeta Isaías capítulo 28 y versículo 16. Y en esto quiero compartir con todos ustedes. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Hermanos, y como hemos dicho, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos solventar, para que nuestra vida espiritual sea estable sobre esta tierra, para que nuestra vida pueda tener el crecimiento
que necesitamos para tener una vida abundante. Si bien nosotros creemos a la palabra, si bien nosotros nos fortalecemos en la palabra, creemos que hay un Dios, pero el secreto está en alimentarnos, en tratar de que nuestra vida pueda tener el desarrollo, el crecimiento espiritual. Y nosotros mirando la palabra, y la palabra que he leído, podemos ver, hermanos, que Dios, hermano, en todos los tiempos, amén, estuvo con su pueblo, estuvo con los hombres, estuvo con todos aquellos que quisieron agradarle a Dios. Si bien cuando Dios le promete y los llama y les dijo en el monte santo, dice que Dios los llama y le dijo: ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán un pueblo de sacerdotes, ustedes serán míos. Dios lo había tomado como pueblo propio suyo, los sacó de la esclavitud, cumplimiento de la palabra, les dio todo lo que ellos necesitaban. Amén. Y podemos ver, hermanos, gloria al Señor, que allí estaba la bendición de Dios. Dios lo acompañaba, Dios estaba con ellos. Y no solamente eso, sino que también, aparte de las 12 tribus, Dios también les dio la posibilidad a los hijos de José. Y vemos, hermanos, que las tribus, cada uno se destacaba en algo específico, tenían sus características. Amén. Podemos ver como tribus que se destacaban en la alabanza, en el servicio santo. Podemos ver también que había tribus que se destacaban para el servicio, para la guerra, hombres destacados en el arco, en la flecha, hombres robustos, hombres valerosos, que cuando salían a la batalla, Dios le daba la victoria a través de esos hombres, a través de esas tribus. Amén. Y podemos ver, hermano, en la Biblia, y como habla Isaías capítulo 28, está hablando pura y exclusivamente de la tribu de Efraín. Y si nosotros vemos por la palabra, dice que Josué era de la tribu de Efraín, era efrateo, y la Biblia dice que él era valeroso, que él era el hombre que tenía capacidad, y llegó a ser caudillo, no porque estuvo acomodado con Moisés, sino porque era un hombre valiente, un hombre valeroso, y sabía el lugar, amén, que Dios le había dado. Y la Biblia dice que eran hombres que tenían el mismo espíritu, amén, un espíritu, que realmente el espíritu de Dios posaba sobre ellos. Pero vemos, hermanos, que ellos ocuparon lugares importantes. Amén. Podemos ver en el Salmo 78, podemos ver en los libros de los Jueces, capítulo 6, cuando Gedeón sale a la batalla, Dios le había hablado que él iba a estar con él, que Dios lo iba a acompañar. Pero dice que esos hombres que Dios había elegido, con esos pocos hombres, dice que dentro de esos pocos hombres estaban los de la tribu de Efraín, hombres valerosos. Y dice que en un momento Gedeón los reconoció, porque Dios le había dado esa capacidad. Dios le había dado esa valentía, hombres valientes. Amén. Pero vemos, hermanos, que todas estas cosas, como hemos dicho, sirven para nuestras enseñanzas. Y podemos ver, hermanos, que en el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces, ocupaban los primeros lugares esta tribu. Dios lo había bendecido, Dios lo puso en alto. Pero en el capítulo 78 de los Salmos, el salmista se hace una pregunta. Se hace una pregunta y dice: ¿por qué? ¿Por qué Efraín, siendo que estaban en los primeros puestos, han perdido ese lugar? Y dice que él empezó a mirar las historias, volvió a las historias de los tiempos antiguos, y él había encontrado que estos hombres valerosos, estos hombres que usaban bien el arco, que eran valientes, habían dejado algo muy importante. Habían dejado algo de suma importancia, y era que habían dejado los mandamientos y los preceptos de Dios. Entonces ahí él encontró que ellos tenían todo, Dios le había dado todo, pero dejaron lo más precioso, lo más importante, que eran guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios. Y creo que esto, hermano, nos sirve para una enseñanza.
Entonces, hermanos, ahí Dios, mirando todas estas cosas, entendió que de nada valía. Dios le había dado lugares importantes, le había dado honra, eran hombres importantes, pero ellos se olvidaron de darle la gloria a Dios, de darle el lugar que Dios se merecía. Entonces Dios, por todo lo que Él había ya anunciado en los tiempos antiguos a través de los salmos, y podemos ver que aún también con los profetas mayores y menores, que Él iba a mandar un Mesías, que iba a mandar un Salvador del mundo. Entonces, hermanos, la Biblia dice, hermanos, que ese lugar lo ocupó Judá. Dice que Dios le dio, amén, ese lugar por un hombre que no era un hombre de una familia real, no era de un linaje verdadero, no era nadie, simplemente era un pastor de ovejas. Pero a través de este hombre, Dios le dio la posibilidad, porque la Biblia dice que el corazón de David era el corazón de Dios. Y creo que este es el secreto, hermanos, de poder vivir una vida abundante, una vida de bendición de parte de nuestro Dios. Amén. Y dice, hermanos, que allí Él dijo, ya estoy cansado de que todos se lleven la gloria, de que todos puedan llevarse los honores, todas las estrellas. No. Dice que Dios se cansó de todas estas cosas. Y Dios preparó el camino del Mesías. Y por eso dice la palabra, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. O sea que Dios manifestó estas cosas. Si nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, dice, el que creyere no será avergonzado. Pero aquí Dios habla una promesa, algo que se iba a cumplir en el futuro. Pero Dios le pedía, no se apresuren, esto es real, esto es verdadero, esto se va a cumplir. Pasaron muchos años y la palabra de Dios, hoy nosotros podemos dar testimonio y podemos dar veracidad que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Por eso, hermanos, podemos ver que Dios le dio la posibilidad. Le dijo, yo sé que este hombre ha de hacer todo lo que hay en mi corazón. Nosotros podemos ver Salmo 78, hermanos. Jesús no podía venir y nacer de cualquier lugar, no. Dios, hermanos, tenía que prepararse el camino de Jesús. Amén. Iba a ser algo estable, algo duradero. Y hoy nosotros podemos decir, sí, amén. El reino de los cielos es estable, es verdadero y por sobre todas las cosas es eterno. Amén. Gloria a Dios, es eterno. Amén. Lo que Dios prometió cumple. Llegó el tiempo que se cumplió. Ahora podemos ver, hermanos, gloria al Señor, para dar veracidad a la palabra. Podemos ver Salmo 78 en los últimos versículos, hermanos, que tiene 72 versículos. Mire lo que dice el 67. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas, de detrás de las paridas las trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, lo pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Podemos ver, hermanos, y esto es la enseñanza que Dios nos da, que nosotros, hermanos, podemos tener todo, hemos recibido todo, como lo recibió Efraín. Dios le dio los primeros puestos, hombres valerosos. Amén. Pero Dios quería un corazón sencillo, humilde, recto, cosa que le faltó a Efraín. Cosa que le faltaron a estos hombres guerreros. Humanamente tenían destreza, eran valientes, pero no tenían la capacidad espiritual para reconocer al Dios todopoderoso y verdadero en todos sus caminos. Entonces ahí está la enseñanza, hermano. Ahí está el secreto de una vida abundante,
de una vida de bendición, una vida donde nosotros podemos disfrutar de todo lo que Dios tiene. Y aquí el salmista encontró y dijo, ahora entiendo. Es por eso que ellos han perdido estos lugares. Ellos venían en punta, en los primeros puestos, pero se olvidaron de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos de Jehová. Amén. Entonces, cuando estas cosas se olvidaron, empieza a trabajar el ego, empieza a trabajar el altivez. ¿Amén? Pero cuando nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, es allí cuando trabaja la humildad, la sencillez. ¿Amén? Y podemos ver que esta característica la tenía David. ¿Amén? Nosotros hemos sido llamados, hemos sido elegidos, escogidos, dice la palabra del Señor. Amén. Pero no por ningún hombre, sino pura y exclusivamente por Dios a través de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender, y la palabra nos enseña que debemos tener la capacidad, la humildad y la sencillez. Tener ese corazón recto delante de Dios. Y hay una característica que se manifiesta en los corazones humildes y sencillos. Hay una característica que nosotros podemos ver en esos hombres. Amén. Y podemos ver, hermano, y una de las características que yo he notado y la he tomado para esta palabra que Dios me dio y Dios me hizo ver. Amén. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos un corazón sencillo, un corazón humilde, recto. Amén. Apto para poder agradarle a Dios. Amén. Entonces, hermano, hay una característica que es digna de, podemos decir, de resaltar. Amén. Es cuando uno se somete. Hay sometimiento. Esa es una de las características importantes del hombre que ama a Dios, del hombre que quiere ser un buen servidor y poder ponerlo a Dios en alto en todos los conceptos de nuestra vida. Nos sometemos en todas las áreas, en el trabajo, en la iglesia, ya sea si estamos en la escuelita, ya sea si estamos en algún lugar y Dios, consideramos al hombre cuando considera a quien Dios lo puso, se somete. Amén. Estamos hablando de diáconos, hablando de pastores, porque muchas veces en la iglesia hay 2, 3, 4 pastores, pero hay uno que Dios ha puesto. Amén. Y cuando los demás, ya sea el segundo, o si hay 3 o 4, o los 2 o los 3, reconocemos, y hay esta característica, nos sometemos, entonces acompañamos, y cuando acompañamos, el nombre de Dios es glorificado. Y esto es lo que tenía, una de las características que yo he visto a través de David. Amén. Que Dios le había dado un corazón humilde, sencillo. Todo lo que era de parte de Dios, Él lo ponía en alto. Pero todo lo que a Él no le servía y todo lo que Él consideraba que a Dios no le agradaba, lo desechaba. Entonces, hermano, qué bueno, qué importante es que podamos entender esto tan beneficioso para nuestra alma. Cuando nosotros amamos y hay un corazón sencillo y humilde, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a poner un costadito. No, total, yo no soy el pastor, yo acompaño, hago lo que me dicen. No, acompañamos de todo nuestro corazón. Siempre somos prestos. ¿Y por qué? Y hay detalles que se van manifestando. Nos ponemos a la par, luchamos juntos, reconocemos al quien Dios ha puesto, y es allí donde Dios empieza a coronarnos de gloria, nos empieza a dar, y la iglesia vive, la iglesia disfruta, la iglesia se goza, la iglesia entiende y comprende que esos hombres que están, ya sea el pastor con los demás, son hombres guiados, hombres que han entendido lo que Dios ha puesto en su corazón. No es para cualquiera acompañar, no cualquiera acompaña. Amén. Gloria al Señor. Para acompañar hay que tener un corazón preparado, un corazón, hermano, realmente dócil. Amén. Dios me dio la posibilidad de poder estar al frente de obras de una iglesia, de la iglesia del Señor. Amén. Pero también Dios me dio la posibilidad de acompañar a esos hombres que Dios ha puesto, amén, al frente de este ministerio, de esta institución. O sea, ¿cuántas veces, gloria al Señor, vienen los pensamientos? Viene el enemigo ataca, amén. Pero qué bueno que cuando entendemos, hermanos, que debemos de acompañar, que debemos de saber que Dios nos puso ese lugar.
que no tenemos y que Dios puso a quien tiene que poner en cada uno en su lugar. Porque cuando Dios pone, Dios va a depositar el corazón, va a depositar la capacidad, va a depositar ese ministerio que funcione como Dios quiere que funcione. Ahora, si Dios nos puso para acompañar, vamos a acompañar. Vamos allí con toda la fe, con toda la firmeza, y en lo que se nos dé y lo que se nos diga, allí lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Dice que ese corazón lo tenía David. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Toda esta pandemia, todo lo que hoy está sucediendo, no es para que nosotros tengamos miedo, no es para que nosotros nos podamos estar atemorizados, no. Es para que es hora de que la palabra de Dios pueda ser el disfrute de nuestra vida. Todo lo que se ha hablado, todo lo que Dios nos ha hablado cada momento, podamos disfrutar y saber que el Dios que nos llamó, no nos llamó para avergonzarnos. Como dicen las Escrituras, dice la palabra del Señor en Romanos. Amén. El que creyere en Él no será avergonzado. Y yo digo amén en este día. No seremos nunca, jamás seremos avergonzados, porque nuestro Dios tiene todo el poder y Él nos advirtió. Nosotros ya fuimos advertidos a través de su palabra, que todo lo que hoy sucede es cumplimiento de la palabra del Señor. Pero Dios quiere que con más detenimiento, con más rapidez, con más eficacia, podamos tomar el lugar que nos corresponde. Si nos estamos tomando un lugar que no nos corresponde, o si ver que las obras de Dios que se manifiestan en nuestra vida nos están llevando a un terreno que no nos corresponde, nosotros podamos entender, podamos comprender, entonces todo se hace más fácil, más ligero. Dice Jesús dice en su palabra, mi carga es fácil y es ligera. ¿Cuándo? Cuando hay ese corazón apropiado, un corazón que tiene todos los condimentos a través del Espíritu, a través, hermanos, gloria al Señor, de su Espíritu Santo, entendemos el lugar que Dios nos dio. Eso es lo que le pasó a Efraín. Se olvidaron de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos. Amén, gloria al Señor. Y en ese tiempo era simplemente obedecer y poner por obra. Hoy, hermano, ¿cuánto nos cuesta? Amén, hermano, someternos a Dios, someternos, amén, a la iglesia, someternos a aquellos que están por arriba de nosotros, amén, en responsabilidad, en cargo, en ministerio, en la responsabilidad que Dios nos dio, amén. Bueno, ese corazón lo tenía David, amén. Dios había visto ese hombre, ese jovencito que estaba detrás de las ovejas, amén. Dios lo había preparado y lo había elegido, y a través de él, amén, gloria al Señor, iba a venir Jesucristo, la piedra angular, perfecta, amén, gloria al Señor, en el cual nosotros nos íbamos a sostener, y hoy nos sostenemos en esa piedra donde nosotros podemos apoyarnos, amén. Moisés tenía los hombres, cuando dice que el pueblo iba, hermanos, iba perdiendo por la derrota, porque Moisés se cansó, dice que a esos hombres estuvieron ahí al lado, hermanos, para levantarle su mano, amén. Y dice que cuando Moisés levantó su mano, el pueblo era victorioso. Amén. Gloria al Señor. Y dice que derrotaron a sus enemigos hasta no quedar nadie. Bueno, esa piedra hoy para nosotros es Cristo Jesús. En Él nosotros tenemos apoyo, en Él tenemos la salida, en Él tenemos misericordia, en Él tenemos la oportunidad de poder abrazarnos. Y cuando faltamos y fallamos y nos reconocemos, tenemos esa piedra. Actúa como abogado, actúa como defensor, actúa, gloria, buscando en nosotros, hermanos, tener y hallar la misericordia de Dios. Por eso, hermano, qué importante es la bendición de Dios. Qué importante que nosotros podamos entender que todo lo que nosotros podamos vivir, aportar, o lo que nosotros podamos hacer, siempre lo hagamos con ese corazón. Amén, con ese corazón siempre, hermanos, allí, siempre por debajo. Amén, sometido. Haya ese sometimiento como siervo de Dios, como hijo de Dios, como iglesia de Dios. Podamos someternos ante las autoridades y por sobre todas las cosas someternos a Dios. Mire lo que dice la palabra. Hermanos, seguimos, hermanos, gloria al Señor en el libro de los Salmos. Y dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas. La trajo para apartarse, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. No eligió a cualquiera,
No era cualquiera, amén. No era cualquiera lo que, hermano, él iba a tomar como responsabilidad. Iba a ser rey de Israel. Iba a apacentar la grey, iba a apacentar el pueblo de Dios. No era el pueblo de David, era el pueblo de Dios. Por lo tanto, debía y necesitaba un hombre que se someta a los mandamientos, a los preceptos y a la buena voluntad de Dios. ¿Amén? Dice, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Mire, hermano, dice que lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. La Biblia dice que David era un hombre íntegro, entero. Era un hombre que amaba a Dios. Amén. Era un hombre que no le faltaba nada. Era un hombre valeroso. Era un hombre guiado por Dios. Era un hombre que Dios lo había puesto. Era un hombre, hermano, que tenía todos los condimentos y el aval de Dios. Y por sobre todas las cosas, el corazón de David era el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. No ponernos mal por todo lo que está pasando, por esta pandemia que está haciendo estrago en el mundo. No, Él prometió estar con nosotros, prepararnos. Porque quizás hoy no nos podemos congregarnos, estar juntos. Nos extrañamos, es verdad. Porque el sentimiento está a flor de piel. Nos extrañamos, anhelamos estar juntos. Pero eso no significa que Dios todavía nos sigue salvando. Amén. Eso no significa que Dios sigue dando oportunidad. Que Dios sigue dando misericordia para aquellos que están alejados, sus hijos, sus parientes y aquellos que ustedes cuando hacen reuniones en sus hogares, allí ellos saben que están necesitando, que hoy están con un problema y que si están lejos de Dios, ellos lo saben, se están sintiendo y están sintiendo que está llegando el momento y la hora de volver a Dios. Entonces, hermano, ese es nuestro mayor anhelo. Todavía Dios sigue salvando, todavía Dios sigue restaurando, sigue dando oportunidades. Todavía Dios no ha cerrado la puerta de bendición, todavía no ha cerrado su mano. Él no ha quitado su mano de misericordia. Él quiere que nosotros entendamos que ahora es el momento, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Llegó el momento que los que están lejos se vuelvan a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aquellos que están, hermanos de gloria, abatidos, que están sin fuerza, sin esperanza, es el momento que se puedan acercarse a Dios. Que Él crea que le hay. Es el momento de aquellos que están débiles, nos fortalezcamos en el poder de sus fuerzas. Dice, hermanos, que Él tenía, que Dios sabía que David lo iba a apacentar, que iba a llevar a su pueblo con un corazón íntegro. Y el último versículo del capítulo 78 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con las pericias de sus manos. Amén. Hermano, qué bueno que nosotros podamos estar sometidos, podamos estar enteramente. Amén. Cuando nosotros estamos, hermanos, sometidos y entendemos cuál es el propósito y por el cual Dios nos llamó, hermanos, ahí entendemos. Ahí comprendemos la responsabilidad y lo que debemos de hacer y lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Entonces, hermano, dice que Él, hermanos, gloria al Señor, los pastoreó con las pericias de sus manos. Amén. Hermano, podemos ver, hermano, que un pastor no solamente estaba para llevarlas, para que puedan ir y llevarla donde había pastito, y ellos mientras estaban comiendo pastito, él se descansaba y estaba echado y podía descansar una siestita. No, él tenía que estar atento porque había leones, había oso. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, que él tenía esa responsabilidad como pastor. Él debía de dar la vida por esas ovejas, las ovejas de su padre. Él tenía que estar presto. Y dentro de esas ovejas, había ovejas que estaban, hermanos, estaban preñadas y debían de parir. Amén. Y él debía de ser de partero. Esas ovejas que debían de dar a luz. Amén. Tenía que estar presto para que esa ovejita que pueda nacer. Amén. Pueda nacer bien y pueda tomar fuerza y poder llevar. Y si tenía 50 ovejas, amén, y si tenía de las 50 daban a luz, al menos que todas podían llegar. Hermano, y cuando él tenía 50, podía haber 100, 150. Debía de tener, dice, las pericias de sus manos.
Y la Biblia hablaba, hermano, de las pericias. Y las pericias, y mirando nosotros, el significado de las pericias significa de ser presto, pronto, rápido, poder tener capacidad de poder hacer con prontitud todo lo que Dios nos manda que hagamos. Esa era la responsabilidad de un pastor. Y él tenía esas cualidades. Él sabía que él iba a gobernar a Israel con un corazón íntegro y con las pericias de sus manos, con prontitud, con ligereza. Amén. Nosotros podemos ver a veces, y a veces, hermano, por eso decimos que bueno, que no es para cualquiera acompañar. Porque a veces parece que el que nos acompaña, parece que para nosotros somos todos iguales, tenemos el mismo rango, tenemos el mismo, podríamos decir, la misma responsabilidad, podemos tener el mismo título, podemos decir llamarlo. Amén. Entonces no es para cualquiera acompañar, porque muchas veces nos ponemos mal, porque el responsable a veces nos da una orden, o a veces está allí con prontitud, porque él no puede esperar. Dios le dio la responsabilidad. Y el responsable no puede, amén. Él tiene que tener la capacidad, no solamente de tener el corazón íntegro, amén. El corazón íntegro es para que en este corazón pueda haber un sometimiento, humildad, sencillez. Pero, hermanos, en lo que respecta a nuestra prontitud, tiene que haber en nosotros, como dice la palabra, con las pericias, amén, de sus manos, amén, con toda responsabilidad. Hay que echar mano, hay que tomar decisiones. Amén. Entonces cuando tomamos decisiones, cuando somos rápidos, pero no esa rapidez de hacer lo que nosotros se nos place, sino esa rapidez guiado por el Espíritu, preguntándole a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Qué hago? ¿Avanzo o no avanzo? Y ahí, en esa prontitud, ahí Dios derrama de su bendición la capacidad. Entonces el pastor tenía la capacidad no solamente de poder llevarla donde haya pasto fresco o poder tomar un agua fresca, sino él tenía la capacidad de poder ser rápido. Si alguna debía de dar a luz, debía de poder ayudarla para que puedan luego los dos poder gozar, amén. La ovejita y también la ovejita chica, por poder decir así, amén. Y debían de disfrutar y poder cumplir. Eso él tenía que estar atento, rápido, amén. Y muchas veces esto nos lleva, a veces el pastor tiene que tomar actitudes y a veces parece que nos queremos poner mal, porque el hermano, ¿cómo? Si somos la misma, somos compañeros de milicia y nos ponemos mal. Entonces no es para cualquiera. Cuando uno entendemos, amén, y a veces nos ponemos mal, a veces los pastores que estamos juntos nos ponemos mal porque el hermano dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y nosotros como que nos queremos poner mal, pero nosotros tenemos nuestras cosas. Y entendí por la palabra, amén. Entendí por esta palabra, amén, gloria al Señor, que Dios nos pide un corazón íntegro, pero también que las pericias de nuestras manos, que lo que Dios nos manda que hagamos con nuestras manos, con la prontitud, con la responsabilidad, y cuando tenemos que echar mano y cuando tenemos que hacer algo, no quedarnos, sino ser presto, amén, conciso, en el momento justo, amén, en el momento que Dios dice ahora, y cuando dice Dios ahora, nosotros vamos con seguridad porque Dios nos va a acompañar. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que quería compartir con todos nuestros hermanos, con todos ustedes, con los pastores. Amén. Qué lindo que cuando la iglesia ve que cuando hay 2 o 3 pastores, nosotros podemos decir, Señor, en tu misericordia aquí estamos como uno solo. Uno es el que es el responsable, uno el que Dios lo puso, pero todos acompañamos. Y cuando acompañamos con un corazón afable, un corazón, hermanos, gloria al Señor, sometido, cuando nosotros tenemos esa sencillez, esa humildad, no nos interesa lo que hacemos, lo que nosotros queremos que el nombre de Dios es glorificado. Nosotros nos gozamos no por lo que hacemos, no, amén, gloria al Señor. Nosotros entendemos que si algo hacemos, amén, inútil siervos somos, porque hermanos, gloria al Señor, Dios nos llamó de lo que no éramos nadie. ¿Quién conocía a nuestra familia? ¿Quién conocía a nuestros padres? Sí, lo conocían, pero no porque eran alguien importante, sino porque era un hombre pendenciero, porque era un hombre que tomaba, un hombre que hacía lío, amén. No lo conocían por una buena reputación o por tener un buen linaje o poder tener un nombre, un apellido importante. No éramos nadie, pero Dios nos sacó de allí para darnos vida y para darnos esta posibilidad de hoy disfrutar
no de estar con miedo, atemorizado, no, amén, tenemos que ubicarnos. Hoy quizá no estamos en la iglesia, pero el Hijo de Dios se ubica, el Hijo de Dios se pone en el lugar, en la línea de batalla. No estamos en la iglesia, pero estamos en nuestro hogar, estamos en la comunión, estamos clamando, estamos pidiendo, alabamos al Señor, disfrutamos. Cuando abrimos la palabra, Dios nos habla. Entonces nosotros disfrutamos, y esto es lo más importante, cuando la iglesia disfruta y cuando los hombres de Dios entendemos que debemos de acompañar. Cuando Dios nos pone para acompañar, sabemos que cuando Dios, amén, nos pide esa prontitud, nos pide la pericia de nuestras manos, amén, de poder echar mano, de poder ser solícito, presto. Allí está la bendición de Dios, amén. A veces, hermano, gloria al Señor, Dios nos permite, como hemos dicho, estar con nuestros hermanos. Y a veces los hermanos allí, hermano, no hay que hacer esto, rápido, hay que hacer esto, hermano. Y por ahí nos llama la atención y ya nos queremos poner mal. Pero encontré por esta palabra, amén, gloria al Señor, que no es para cualquiera acompañar, sino Dios nos pide un corazón íntegro, amén, y que seamos prontos. Nuestras manos, hermanos, gloria al Señor, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Amén. Nosotros podemos hacer, y esto va acompañado, hermanos, conjuntamente, van de la mano. Amén. Podemos tener un corazón íntegro, amén, gloria al Señor, pero necesitamos, hermanos, manifestar, amén, las pericias de nuestras manos. Trabajar, ser útil, amén. Y puede ser, hermanos, que en algunos lugares puede haber, hermanos, esta necesidad, amén. Pero, hermanos, podemos encontrar por la palabra. Dios sabía que David tenía el corazón de Dios, que tenía un corazón íntegro, que lo iba a llevar, hermano, que lo iba a apacentar a su grey conforme su corazón íntegro. Y sabía también que lo iba a pastorear con las pericias de sus manos. Momento que hay que tomar determinación, hay que tomar decisiones. Amén. Y a veces el pueblo sufre, el pueblo está en problema, pero gloria a Dios por esos hombres que toman decisiones rápido. Y el pueblo dice, ahora entiendo, sé, amén. Gloria, que el hombre que está al frente verdaderamente es un siervo de Dios. Es un hombre que Dios ha puesto. Y ya cambian su manera de pensar, ya cambian su manera de vivir, de mirar, sino ya empiezan a clamar por su siervo, por el pastor que Dios ha puesto. Señor, dale capacidad a tu siervo, no lo dejes, dale fuerza, anímalo, Señor, que nunca falte el buen deseo de poder agradarte y servirte. Por eso, hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día, y que podamos disfrutar de esta palabra. Amén. En todo lugar, amén, tiene que haber alguien que Dios ha puesto con un corazón íntegro, sencillo. Y ahí Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dios les bendiga en este hermoso día, y saber, hermanos, que nosotros no somos cualquier cosa. No somos. Aquí no es quien tiene más rango, quien tiene más cargo, no. Todos tenemos la bendición de Dios. Amén, todo tenemos para que Dios nos ayude, amén, porque nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo. Entonces, hermano, Dios nos va a poner a cualquiera, amén. Dice, porque el pueblo no era cualquier cosa para Dios. La Biblia dice, amén, gloria al Señor, dice el 70, y detrás de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Nosotros somos su heredad, nosotros somos su herencia. Israel menospreció este lugar, y a través de Jesucristo, como hemos leído en Isaías, la piedra angular, preciosa, amén, la prueba probada, amén, no por los hombres, sino por Dios, amén, que es Jesucristo. Entonces todo lo que estemos firme, apoyado, sostenido, bajo, amén, a esta piedra que es Jesucristo, la Biblia dice que el que creyera en Él no será avergonzado. Y yo digo amén en este día. Jamás seremos avergonzados cuando nosotros lo tenemos y le damos el primer lugar que a Dios le pertenece. Dios les bendiga, hermano, estamos contentos. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos su linaje escogido. ¿Sabe que Dios nos escogió? Amén. Nos escogió como real sacerdocio, como pueblo santo. Amén. Vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Amén. Que antes no había alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y esa misericordia está
en cada uno de nosotros. Está a través de su Espíritu Santo manifestándose en cada hogar, en cada familia, donde esté y donde llegue a través de este canal oficial, esta palabra sea de bendición, sea de fortaleza, sea de ánimo, hermano, y podamos sentir, hermano, gloria al Señor, que la palabra, hermano, es para ánimo, es para aliento. Amén. Podíamos decir muchas cosas, pero esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Amén. Y Dios les bendiga. Amén. Y podamos entender, hermanos, que Dios, lo más importante, que nunca lo dejemos, que nunca ignoremos, que nunca tengamos en poco a este Dios todopoderoso. ¿De qué manera? Someternos a Dios. Amén. Gloria al Señor. Cumplir con lo que Dios nos da. Amén. Y lo que Él nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando comprendemos el lugar, la responsabilidad, la gracia, el ministerio que Dios nos dio, no nos salimos, sino tratamos de ese lugar ser para la gloria y la honra de Dios. Dios les bendiga a todos por iguales. Esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Estoy muy contento y quiero agradecerle a Dios y a todos ustedes, amén, por todo lo que estamos haciendo y por todo lo que hoy estamos pasando. Amén, si bien vivimos, amén, en esta tierra, cumpliendo con las exigencias y las responsabilidades que nos compete como ciudadanos. Dios le bendiga a los pastores, Dios le bendiga a todos, la familia, a la congregación que estamos cumpliendo. Amén, sabiendo, hermanos, que esto también trae mucha bendición para nuestra vida. Yo simplemente, hermanos, quiero agradecerle a Dios y cortar y despedirme de todos ustedes con una humilde oración y agradecerle a Dios. Y sé que en el lugar donde ustedes están, sépanlo, ténganlo por seguro, que Dios prometió estar con nosotros. Eterno Dios y Padre de toda misericordia, en el nombre de Jesús, en este día, quiero agradecerte, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar compartiendo esta palabra, Señor, compartir con nuestros hermanos tu bendición, sabiendo que esta palabra traerá vida. Esta palabra traerá también a nosotros, Señor, Padre, preguntas, traerá también en nosotros, poder traer en nosotros esta bendición que necesitamos interior. Quizás hay cosas que no estamos teniendo en cuenta, o quizás la responsabilidad, el ir y venir, quizás las exigencias, quizás también, por qué no decir, las obras que tú estás haciendo a través de nuestra vida nos están haciendo, Señor, perder el camino, perder la vía, perder la meta, y creo que esto es lo más importante. Por eso, Señor, te pido por cada uno de nuestros hermanos para que le bendiga y les colme de bendición desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, la paz de Dios reine en cada corazón. Amén.